que en este momento está instalado en el centro de la atención de los argentinos, previo a darle el ingreso a la entrevista con Roberto del Milo Porcel para hablar de los mapuches, su historia y su vinculación con la historia argentina. Te comento, Alejandro me dice: creo que mientras se pueda esconder la guita en cualquier lado y sirva a no tener controles, esto va a ser difícil de cambiar. Hay mucha muchos muerden, gracias por decir la verdad, siempre te voy a... bueno, gracias. Esto no es nuevo, lo bueno es que sea público porque nunca pasó de este modo tan crudo. Viva el periodismo de verdad. Bueno, te agradezco enormemente. Roberto Edelmiro Porcel está en línea. Roberto, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Bueno, lo mismo digo. Le anticipo que a mis 90 años mi oído no es de primera, así que... Bueno, vamos a hacer un esfuerzo, digamos, en dos, con dos criterios. Uno, el de compensar el tema del oído, y el otro, el de compensar la distancia. Usted está en Salta, ¿verdad? Bueno, la distancia no es tanto, Mar del Plata son 400 kilómetros. Ah, está en Buenos Aires usted ahora, bien, bien. Sí, estoy en Buenos Aires. Bueno, para no dar tanto preámbulo a algo que es importante, mucho se ha dicho al respecto de los mapuches a partir de todos estos eventos que se han dado en el sur, la desaparición de Santiago Maldonado, y la legitimidad o no de los mapuches como pueblo originario. Roberto, ilústrenos sobre ese tópico. Mire, este es un problema que no es de ahora, es un problema que ya viene desde la época del gobierno del doctor Menem. En la última década del siglo pasado, del siglo XX, empezaron los problemas con los mapuches. En realidad, se trata de los reches. Los reches fue el primitivo nombre que tuvo esta etnia, que es una etnia andino-peruana, es una subrama, la subrama araucana. Y yo soy de los que sostienen, con la mayoría, que los mapuches son descendientes de los pueblos de andino-peruanos, de los aymaras, y que durante las guerras del Tahuantinsuyo pasaron a Chile hasta que se ubicaron en la región que hoy se conoce como Arauco, la Araucanía, es decir, tienen el Biobío al norte como límite, que se llama el límite bajo, la parte baja del límite, y el río Tolten al sur, que le llaman la parte alta. Usted sabe que los españoles, el Alto Perú es Perú, el Bajo Perú es Bolivia. Como ellos venían del norte, a la parte que nosotros llamamos norte, ellos le llaman baja, y a la que nosotros llamamos sur, ellos le llaman alta, ¿no es cierto? Entonces el Arauco es un triángulo que tiene el Océano Pacífico como base, el río Biobío, que es un río que viene descendiendo de norte a sur, como uno de sus costados, y el río Tolten, como otro de los costados, y termina en la cordillera de los Andes. No es un triángulo perfecto, pero esa era la región que fueron ocupadas por los reches. Cuando los reches fueron atacados en el año 1450, cuando la célebre invasión de los incas, bueno, se reunieron con sus enemigos del norte, los picunches, que son pehuenches chilenos, y los del sur, los huiliches, que terminaron araucanizados, que también son de etnia pehuenche, nada que ver con la etnia araucana. Y establecieron, los incas no pudieron bajar del río Maule. Esos mismos incas, la campaña que se hace en Chile es coincidente con la campaña que se hace en la Argentina, que se ocupa toda la parte de los Cacanes y de los Huarpes. Por eso está el puente del Inca, es decir, en Argentina llegaron hasta Mendoza, norte de Mendoza. Y en Chile llegaron hasta el río Maule. Cuando entraron por primera vez los españoles, que entran con Almagro, el socio de Pizarro, a pesar de que los españoles iban acompañados por soldados incas y por Paulo era el hermano del Inca, de Huacao, no pudieron tampoco pasar del río Maule. El primero que pasa del río Maule es posteriormente
Valdivia, ¿no es cierto?, cuando funda Santiago, y logró llegar a Valdivia. Después le costó la vida, ¿no? Valdivia tuvo que volver a Perú por los levantamientos de Pizarro. Cuando vuelve fue atacado por los araucanos y encontró la muerte. Y varias veces los españoles tuvieron que reconocer, hay pactos, que esa región, el Arauco, era una región ocupada por el pueblo araucano. Los araucanos tienen los costinos, los que están sobre la costa, los abajinos, que son los que ocupan la parte montuosa, la parte del central, los arribanos, o también llamados, conocidos como moluches, que son los que están sobre las estribaciones, en las estribaciones de la cordillera del lado oeste, y alrededor del río Cautín están los borogas, y el río Imperial, los borogas. O sea que los pueblos araucanos son los costinos, los abajinos, los arribanos o moluches y los borogas, que fueron los que primero entraron para erradicarse en la Argentina. Edelmiro, lo que quiero... Los borogas, usted acuérdese que lucharon durante... Esto se produce ya durante... cuando ya Argentina y Chile eran independientes, ¿no es cierto?, durante la guerra a muerte en Chile, que dura desde 1818 hasta 1824. Bien. Los borogas entraron con los Pincheira, que eran realistas chilenos, guerrilleros, españoles en Chile, guerrilleros, que hicieron un desastre en toda la frontera de nuestro sur, en el sur de Mendoza, en el sur de Santiago, de San Luis, de Córdoba, de Santa Fe, y en Buenos Aires se terminaron estableciendo en el Carué. Ahí hicieron una matanza muy grande, muy importante de nuestros indios. Edelmiro, necesito preguntarle muy concisamente dos cosas porque, a ver, se lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo soy un apasionado de la historia, pero estamos haciendo un programa de radio a la mañana y no los voy a marear a los oyentes. La pregunta es, los mapuches como pueblo andino, tal cual usted sostiene, son un pueblo que vino descendiendo a lo largo del Pacífico, ingresó a la Argentina con propósito de conquista. En ese sentido, lo que nosotros conocemos como conquista del desierto, es una batalla por el territorio entre los que, ya siendo argentinos liderados por Roca, se enfrentan, digamos, a esta invasión mapuche en la búsqueda no ya solo del control de la Patagonia, sino de lo que hoy es La Pampa y provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, mire, usted sabe que cuando se producen las primeras entradas para ver que los españoles que vienen desde el lado de Chile, que los españoles tratan de conocer los aborígenes de nuestro lado, la primera entrada es la de Juan Fernández de 1620. Los españoles encontraron que todo Neuquén estaba poblado por puelches y por pollas, es decir, por tehuelches guenaquén, no con una quena, sino tehuelches guenaquén. Después hay dos entradas que se mencionan poco porque fueron depredadoras, una de Diego Ponce de León en 1649 y la otra de los hermanos Salazar en 1652. Los hermanos Salazar eran los cuñados del gobernador de Chile, que vinieron a buscar esclavos, incluso cruzan con soldados españoles y con araucanos, a buscar esclavos entre los pollas y los puelches. Llevaron cantidades. Y entonces apareció en 1652 aparece una figura del primer jesuita defensor de los indios de nuestro lado, que fue el padre Diego Rosales, que logró liberar, dijo que no se cumplían con las leyes de Inca,
y logró liberar una gran parte de los pollas, sobre todo más de los pollas que de los puelches que habían llevado en la excursión de los hermanos Salazar del año anterior, y los trajo de vuelta al Traful. Pero el verdadero descubridor del lago Nahuel Huapi es otro jesuita, el padre Nicolás McCarthy, que no solamente llegó a Nahuel Huapi, sino que fundó una misión, que era la misión de Nuestra Señora de los Pollas. En el año 1670 se produce esto. McCarthy hizo 4 expediciones saliendo de ahí para el sur, porque lamentablemente se encandiló con el país de los Césares, la ciudad de los Césares, buscando a los Césares. Pero esas expediciones fueron muy importantes, porque en una, en Chubut, llegó hasta el lago Múster, y en otra llegó hasta el mismo estrecho de Magallanes. A la vuelta lo mataron los mismos pollas que lo habían llevado. Recién en 1703 los jesuitas vuelven a entrar. Entró el padre Laguna, que lo envenenaron los indios en 1707. El padre Laguna entró con el afán de reconstruir la misión del Nahuel Huapi, es decir, Nuestra Señora de los Pollas. Pero fue envenenado porque descubrió Roberto, el paso Rosales, y los indios tenían miedo de que el conocimiento de esos pasos por parte de los... Roberto, sí, discúlpeme. Yo le tengo que pedir una síntesis y es esta. No, en cuanto a la campaña de Roca, se diferencia de la campaña de Rosas, en que la campaña de Rosas fue una campaña de exterminio. Rosas, cuando realiza la campaña, la realiza con el apoyo de nuestros indios pampas, de lo que quedaban nuestros indios pampas, ¿no es cierto? La campaña de Rosas mató más o menos unos 3.200 loncos, porque el lonco en realidad es el indio de lanza, no es el jefe. Por sobre el lonca estaba en aquella época el capitanejo, sobre el capitanejo estaba el cacique, y sobre el cacique estaba el cacique mayor. Cuando Roca realiza su campaña, es cuando se logra la expulsión de todos estos indios chilenos que vuelven a cruzar la cordillera de los Andes. Pero la campaña de Roca se diferencia de la campaña de Rosas, en que la campaña de Rosas es una campaña de exterminio. Él tiene la carta que le dice a Ramos: trate cuando ataque de matar a todo el mundo sin hacer consideración. Y si trae un grupo de esa carta está en Somite, ¿no? Y si trae un grupo de prisioneros, haga que se retrasen, y cuando pase un montecito, fusile a todos y después diga que querían escapar. La campaña de Rosas lamentablemente fue nada más que de exterminio, porque después las tropas argentinas retroceden. Fíjense que a Rosas el Estado le da la isla de Choel como premio, el Estado de Buenos Aires. Rosa no la acepta porque sabe que una vez que regrese Pacheco, eso va a puede caer en manos de los indios. Rosas no entró a Neuquén, hubo tres líneas, la de Rosas, la línea central que mandó Royce de Obro, que fue contra los ranqueles, y la del padre Aldao, que va recorriendo el Chalelegú, es decir, va recorriendo la costa que limita Mendoza y San Luis, del este al oeste. La parte de Neuquén no entró porque Rosas le pide a Bulnes que se ocupe Chile de entrar en persecución de los indios en la zona de Neuquén, y se encuentre con Pacheco y con Ramos. Pacheco va al Río Negro, Ramos va al Río Colorado, Delgado va a la zona de los ranqueles, que se encuentre con ellos en el encuentro, es decir, donde el Limay y el Neuquén se juntan para
para que nazca el Río Negro. Pero como en Chile estalló una revolución, Bulnes no pudo entrar, por suerte. Así que los indios quedaron, que Rosas persiguió, quedaron en Neuquén. En cambio, en la campaña de Roca lo manda, una de las divisiones, Roca lo manda a Uriburu, a Napoleón Uriburu, que llega hasta el río Neuquén y echa todos los indios para el sur. El que verdaderamente los termina echando a los araucanos nuevamente del otro lado de la cordillera es el Toro Villegas, que hace la campaña del cuadrilátero. La campaña de Roca es en 1879, y Roca actúa como ministro de Guerra de Avellaneda, y la campaña de Villegas es en 1882-1883, es decir, durante el gobierno de Rosas. Y coincide con la campaña que hacen los chilenos finalmente, la campaña del Arauco, que los chilenos ahí vencieron finalmente a los araucanos, y Chile pudo ocupar el Arauco, que cortaba prácticamente la vieja capitanía de Chile y después la República de Chile. Bien. La campaña de Roca no fue una campaña, la diferencia entre la de Rosas y la de Roca, que uno es una campaña de exterminio y la otra fue una campaña de ocupación. Roca lo que ocupa, no lo desocupa. Detrás de Roca entra el arado, ¿no es cierto? Roca es una campaña que pone las tierras para la agricultura y la ganadería. De Rosas, en cambio, fue una campaña de defensa, porque en ese momento los indios estaban atacando, robándonos 200.000 cabezas anualmente, 200.000 cabezas de ganado. La campaña de Roca sale de la provincia de Buenos Aires, donde antes de Roca, Alsina, que había sido ministro de guerra, había llegado casi a los límites, claro, y hace su célebre zanja, que lamentablemente no fue muy útil, porque la zanja de Alsina, que fue un gasto muy grande, los indios la pasaban igual, así echaban las ovejas adelante, y después atrás arriaban el ganado. Nos robaban más o menos unas 200.000 cabezas de ganado anuales que se vendían en Chile. Bien, Edelmiro, le prometo que la vamos a seguir. Creo que necesitamos todos mucha ilustración. Gracias por la que nos brindó en estos minutos. Que tenga una buena jornada, muy amable. Yo le agradezco mucho que haya tenido la paciencia de escuchar a ese viejo, a ese caraíto ya, como digo yo, aunque ya del guaraní me estoy olvidando. Bueno. Hace como 70 años o 80 que no lo hablo. Bueno, muchísimas gracias, buena jornada. Gusto, Igualmente. A quien escucharon es al historiador Roberto Edelmiro Porcel. Habrán visto ustedes que hay una suma, ¿no?